Muy buenos días, señoras y señores. Estamos aquí, como cada fin de semana, otra vez, en nuestra casa, en su casa, Dida TV. Yani, estamos súper contentos, ¿verdad? Así es, muy buenos días. Gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares como cada fin de semana, pues en esta edición del programa Dida TV, el cual, como siempre, recomendamos que no le cambie de canal porque traemos informaciones de mucho interés e importancia para la familia dominicana. Vamos a hablar de salud hoy. Señores, alto costo y máximo nivel de complejidad. En resumen, para que entiendan, cuando estamos en cuidados intensivos, cuando estamos en una enfermedad que nos requiere de un cuidado especial, estamos hablando de máximo nivel de complejidad, alto costo, cuando nos vemos vulnerables en una enfermedad como el cáncer, como hipertensión, enfermedades cardíacas y otras enfermedades que son consideradas de alto costo, van a ser tratadas aquí por el doctor Fribio Castellano, quien es asesor de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social en materia de salud. Así es, la resolución 375 que emitió el Consejo, aprobó el Consejo de la Seguridad Social al finalizar el año. Vamos a tocarla con un poquito de detenimiento con el doctor Fribio Castellanos, entre otras informaciones de interés, notas de seguridad social y un pequeño reportaje para todos ustedes para que aprendan y pongan en relieve como nosotros decidimos poner la bandera de las pensiones este año aquí en Dida TV. Así es, vamos a hacer un desglose de lo que es la resolución 369-02, quien habla de unos nuevos beneficios en materia de pensiones. Además vamos a hablar un poquito, Yani, de lo que es el seguro de familiar de salud para los pensionados. Así es, estas y otras informaciones junto a las notas de seguridad social que estamos acostumbrados a hacerle llegar hasta sus hogares es el contenido que tenemos para esta semana para que usted lo disfrute. Siéntese tranquilo, tome una taza de café que nosotros regresamos en breve. El día 4 de febrero fue instaurado en el año 2000 como Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, con el objetivo de aumentar la concienciación y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad. Bajo el lema de la campaña We Can, I Can, nosotros podemos, yo puedo, el Día Mundial contra el Cáncer representa una oportunidad única para llamar la atención sobre lo que puede hacerse para tratar esta enfermedad y salvar millones de vidas de muertes evitables y a su vez apoyar el desarrollo y crecimiento económico global. El último informe mundial del cáncer de la Organización de la Salud informa que en el año 2012 se registraron 8.2 millones de nuevos casos y estima que esa cifra subirá a 22 millones anuales en las próximas 2 décadas. Para fomentar medidas destinadas a reducir la carga mundial de esta enfermedad, la OMS, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer se unen para fomentar medidas destinadas a reducir la carga mundial de esta enfermedad. Según el Instituto Nacional del Cáncer, INCAR, en la República Dominicana hay por lo menos 500,000 personas con esta condición, siendo lo más frecuente el cáncer de mama en la mujer. Afirman los especialistas que es altamente preocupante el hecho de que este tipo de cáncer esté incidiendo tanto en mujeres jóvenes, a tal punto que más del 20% de lo que se diagnostican corresponden a pacientes de menos de 35 años de edad. La incidencia del cáncer en la República Dominicana es cada vez mayor en los distintos segmentos sociales, constituyéndose en la tercera causa de muerte, al punto de que 15 de cada 100 fallecimientos son atribuidos a esta peligrosa enfermedad. Esta patología se caracteriza por un conjunto de enfermedades que tienen su origen en el crecimiento descontrolado de células anormales, que en muchos casos se presentan con tumoraciones y proclama que es una de las principales causas de muerte en el mundo. Las autoridades de salud la consideran como una de las enfermedades más preocupantes, por lo que decidieron crear hace 3 años la Comisión Nacional de Prevención y Control del Cáncer, integrada por 19 instituciones oficiales y de la sociedad civil, con el propósito de velar por la adecuada ejecución de las acciones de prevención y control del cáncer en el país.
El carnet del Seguro Familiar de Salud te acredita atención en emergencia e internamiento sin pago ni depósito de dinero. Hacerte todos los análisis que necesites. No ser retenido por deudas. Entre otros muchos beneficios. Preséntalo y exige tus derechos. Dida, comprometidos con tu bienestar. Orienta, defiende, informa. Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante. La donación de órganos es un acto generoso y altruista. Cuando donamos nuestros órganos no hay contrato, solo la decisión de ser solidario, que por amor nos hace sentir y decidir que damos vida después de nuestra muerte. Solidarízate. Siempre se puede más. Da vida, hazte donante. Los riesgos en el trabajo dependerán de la labor que realices. Los trabajadores de la salud deben tomar en cuenta los riesgos físicos, químicos y biológicos. Utiliza ropa, calzado y equipos adecuados a la actividad que realices. Los docentes pueden presentar problemas de estrés musculoesqueléticos y de la voz. Evita movimientos bruscos y agresivos, así como forzar la intensidad de la voz. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Bien, señores, y nosotros continuamos en su programa Dida TV poniendo en relieve los temas de salud y pensión. Hoy contamos con un invitado especial para hablar de salud. El doctor Fribio Castellanos nos acompaña en este día para hablar de un tema de interés que los queremos compartir con todos ustedes. Fribio Castellanos es el asesor en materia de salud de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias a ustedes, a Yulisa, a Yanni y a todo nuestro público que nos ve. Sí, claro, nos siguen mucho. Tenemos muchos fans ya en Dida TV, doctor. Doctor, usted sabe que tenemos un tema que ha estado en el tapete a final de año. Podríamos decir que la Seguridad Social en materia de salud dio un gran paso de avance. Pasamos de quizás de ser bebés a, con la resolución 375-02 A caminar. A caminar y quizás correr. Claro, sí, podríamos decir así. A caminar. ¿Por qué? Porque esperábamos cambios, pero fueron cambios muy contundentes. Nos gustaría, doctor, que su experiencia, porque es uno de los de las personas que ha estado en ese día a día de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, viendo esas necesidades que tienen los afiliados en materia de salud y en denegación de servicios. Y es quien le da la asesoría a todos esos jóvenes que están en las unidades de atención de servicios de salud en las principales clínicas y hospitales del país, doctor. ¿Cuál ha sido el impacto? Ya podríamos decir que a 2 meses de puesta en vigencia la resolución 375-02, el impacto que ha tenido en materia de salud esta resolución. Sí, gracias Yulicia. Realmente ha sido un paso de mucho avance esta resolución, porque vino a quitar ansiedades en la población sobre muchos aspectos de su salud. Habían aspectos que eran difíciles de manejar para una familia, como son el asunto de los medicamentos, asuntos de enfermedades catastróficas como es el cáncer. Entonces esta resolución ha venido realmente a calmar esas ansiedades y a darle un suspiro, por decirlo así también, en los gastos de bolsillo de la familia. Realmente nosotros hemos visto que muchas de las denegaciones que se estaban viendo antes han ido bajando, sobre todo lo relativo a la cobertura de los medicamentos, en el sentido de que muchos de los medicamentos eran negados por la presentación del mismo. Es decir, aquellos medicamentos que venían en tabletas o venían en jarabe en un u otro sentido, eran negados. Si me indicaban uno que era en tableta y lo que había en jarabe, entonces no había cobertura para ese medicamento. Entonces, en ese sentido, ha mejorado mucho porque ya los medicamentos no se pueden negar por la presentación. Están todo contenido y en la cantidad y en la dosis que sean necesarias. Entonces, por ahí ya hay un gran logro en ese sentido. Al igual que con las enfermedades,
nosotros veíamos, por ejemplo, que muchos medios diagnósticos eran negados a los afiliados. Ahora cuando alguien osa negar un medio diagnóstico para un procedimiento y va uno de los representantes que tenemos en las UAT, simplemente se comunican con la ARS y le hacen saber lo que es la resolución 375, donde habla sobre ciertos procedimientos diagnósticos que deben estar contenidos, aún todavía no estén dentro de lo que es el catálogo de servicios, pero que la resolución manda a que se le ofrezcan a los afiliados. ¿Podemos poner un ejemplo, doctor, para mejor comprensión de nuestros televidentes? Usted sabe que tenemos una amplia población que quizás cuando hablamos de medio diagnóstico no saben a qué nos estamos refiriendo. ¿Podríamos explicar para aquellos afiliados que están siguiendo en este momento Dida TV, a qué usted se refiere con medio diagnóstico y esto que usted dice que ya, o sea, a pesar de que no esté en el catálogo, debe ser cubierto? Sí, porque no está en el catálogo, para empezar por ahí, porque la resolución es bastante amplia. La resolución habla de una atención integral y dentro de esa atención integral se quedaron muchas cosas que no están, o comprenden muchas cosas que no están dentro del catálogo. Por ejemplo, lo que son los medicamentos contra el cáncer. Hay medicamentos que no están en el catálogo de medicamentos ambulatorios o medicamentos coadyuvantes contra el cáncer. Pero cuando hablamos de atención integral, es el medicamento que realmente necesita el afiliado, aún no esté contenido dentro del catálogo. Eso es lo que entendemos como atención integral. Pues de lo contrario, no sería integral. Es decir, si yo tengo un cáncer de próstata y mi médico me indica un medicamento Raquitan, por ejemplo, que no está en el catálogo, y voy a mi ARS y me dice que no está cobertura, entonces me quedo sin el medicamento. Entonces ya yo no tengo una atención integral, ya yo no tengo lo que manda la atención integral, que es todo lo necesario para la recuperación del paciente. Y si dentro de esa atención integral que manda el catálogo o la resolución 375, en el mismo tenor que es el cáncer, si el paciente necesita una radioterapia, digamos por mencionar una que es la 3D, que es una de las que más se usa y la que no está contenida en el catálogo, entonces esa radioterapia debe estar contenida y debe dársela al afiliado en el amparo de la resolución 375 y la atención integral. Pero si ese mismo paciente también necesita, por decirlo así, una resonancia magnética, supongamos de oído, que no está en el catálogo, pero yo tengo mi cáncer a nivel de oído, entonces también debe ofrecerse ese medio diagnóstico. Los medios diagnósticos son todas aquellas pruebas o estudios que hacemos de imágenes normalmente. La radiografía, las tomografías, las resonancias, la urografía, la angiotomografía, todos aquellos estudios, un electrocardiograma, por ejemplo, también es un estudio de imagen, porque lo vemos plasmado en un papel. Entonces, a eso es que me refiero cuando hablamos de medios diagnósticos. Hay un tema de electroencefalograma. Electroencefalograma. Ese es uno de las principales quejas que han tenido algunos afiliados, porque, por ejemplo, si es para monitorear en sueño, ¿verdad que sí? Sí. Ese no estaba contenido. No está en el catálogo. Pero en esta resolución, cuando hablamos de atención integral, en este caso, aún sea, si el paciente padece cáncer y hay que hacerle este estudio, entonces está contenido. Está contenido. Perfecto. Está contenido porque es parte de la atención integral. Y como decía hace un momento, si me dejan algo fuera para un paciente de alto costo con cáncer, claro, entonces ya no es atención integral. No es atención integral, claro que sí. Hay una amplia población, doctor, que desconoce de estos beneficios todavía, y nosotros precisamente a través de esas unidades a la cual usted asesora y menciona, las UAPs, y a través de este programa es que queremos hacer un llamado de atención, ¿verdad?, para esas personas que no conocen, primero, de la resolución que emitió el Consejo 375 al finalizar el año, y segundo, para que se enteren un poquito más de este tipo de informaciones, para que estén, ¿verdad?, al día, para que sepan de lo que incluye esta nueva disposición del Consejo. Sí. Esto, doctor, perdóneme, ¿es solamente para el alto costo, lo de la atención integral? No, y para el grupo 7 de cirugía. De cirugía, perfecto. Son los dos grandes grupos, por ejemplo, el grupo 9, que es de alto costo, que tiene 18 capítulos, y el grupo 7, que tiene que ver con todo lo que son los procedimientos. Procedimientos porque el catálogo de prestaciones no está hecho en base a enfermedades, está hecho en base a actividades y procedimientos. O sea, el catálogo está dividido en lo que son los procedimientos, por ejemplo, de atención y promoción de la salud, lo que son los catálogos, el capítulo de emergencias médicas, el capítulo de cirugía. Entonces, dentro de ese
capítulo de cirugía están casi todas las especialidades quirúrgicas a las que se enfrenta un ser humano. O sea, tenemos cirugía general, cirugía cardíaca, cirugía ortopédica, de otorrino, de neurocirugía, pediátrica, etc. Entonces el catálogo está hecho en base a procedimientos y como está hecho en base a catálogo de procedimientos, la parte de enfermedades queda fuera, en el entendido de que todas las enfermedades están dentro del catálogo de prestación. Es decir, a ningún afiliado le pueden negar la cobertura de una consulta X, ya sea de, digamos, de maxilofacial, de neurología, de infectología. Todas las consultas de todas las especialidades están contenidas dentro del catálogo. Ahora, no figuran. Los que figuran son los procedimientos, las intervenciones que hacemos ya cuando tenemos un afiliado y le vamos a hacer un medio diagnóstico, una geografía, le vamos a tomar análisis de sangre o lo vamos a operar de una X enfermedad. Eso es lo que contiene realmente o lo que vemos realmente en un catálogo de prestaciones como el que tenemos ahora. Disculpa Yulisa, hace poco tiempo que fue aprobada la resolución y tal vez los actores de la misma no han tenido tiempo para adecuarse a la nueva disposición del Consejo. ¿Ha bajado un poco, ha mermado un poco las solicitudes de esta inclusión de medicamentos, de esta inclusión de procedimientos o todavía estamos iniciando el proceso? No, la frecuencia de los servicios sigue igual. La gente va a seguir demandando siempre los mismos servicios. Ahora, lo que tiene que mejorar, y ha mejorado algo, es la oferta, lo que realmente yo necesito, si me lo están dando o no. Entonces, en ese sentido, como yo mencioné hace un ratito, los medicamentos, por ejemplo, como antes eran objeto de negación por el tipo de presentación, ahora ya no estamos viendo tanto eso de que me están negando un medicamento porque está en jarabe y tú me lo indicaste en tableta o está inyectado y me lo indicaste en supositorio. Ahora cuando hablamos de acetaminofén, por mencionar un medicamento, está contenido en todas las presentaciones que existan. Inyectado, jarabe, tableta, supositorio, gotas, tópicos. O sea, que estamos hablando que no importa estamos hablando de la famosa concentración del medicamento, ¿correcto? No solo la concentración, esa es la presentación. La presentación. Entonces, perfecto. Con eso nada más nosotros tenemos un paso de avance. Sí, mucho. Importante, porque era una trampa cuando a mí me indicaban algo en una presentación que no estaba dentro del catálogo. Que me imagino que estaban involucrados también las principales marcas. Ya Sí, las principales marcas van a manejar lo que se llamaba el pequeño monopolio, ¿verdad? Que tenían las marcas farmacéuticas. Yo imagino, por ejemplo, lo que uno puede sentir cuando un médico le indica un medicamento, uno va a la farmacia y le dicen que está contenido en X forma, pero en la que me indicaron a mí no está. Que era la principal, una de las principales quejas que llegaban a la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados por cualquiera de las vías, era el tema de la denegación de cobertura en medicamentos y la denegación de cobertura en procedimientos. Y era por esos pequeñitos detalles que ahora han transformado todo el sistema de salud. Doctor, nosotros tuvimos un caso muy reciente, me gustaría compartir con usted, porque es parte del tema que ocupa ahora mismo en la entrevista. Nosotros tuvimos un afiliado que estuvo en UCI, está en UCI en este momento, descartando quizás una posible infección de cualquiera de los virus que están ahora vigentes, o sea, Zika, dengue. Tuvo que ir a cuidados intensivos porque necesitaba oxigenación. El especialista de los virus, ¿cómo se llama? El infectólogo, pues lo primero que le dice al afiliado, al familiar, es que como infectólogo él no coge seguro. Pero la paciente está en UCI. Está en unidad de cuidados intensivos, eso máximo con máximo nivel de complejidad, ¿verdad? Sí. En este caso, doctor, ¿qué usted le recomienda a ese afiliado que ya nosotros estamos trabajando el caso, pero que quizás hay muchos que están en esos casos porque los especialistas en este momento, por el uso de los equipos, hemos visto denegación porque el equipo es mío, yo lo compré fuera del país y es de uso exclusivo mío. Por la especialidad. Por la especialidad, el tema, usted sabe que estuvimos en el tapete con el tema de los otorrinos en un momento, y ahora este infectólogo pues le informa que dentro de su especialidad él no toma seguro. Que tengo entendido que, y no sé si es cierto, que en el país existen 3 o 4 infectólogos nada más. No sé si eso es correcto o es una mala información. Sí, es una mala información. En el país hay suficiente, no tanto como otras especialidades, pero hay infectólogos, no son 2 o 3. Mira, con eso de que un equimédico de la especialidad que sea se niegue a tratar a un afiliado, a un paciente, ya yo como médico podría decir que es una irresponsabilidad, es una falta. No, le está tratando, doctor, le está tratando. Lo que sí le advirtió
a los familiares que él la está tratando, pero que no está más seguro. Ok, entonces en esta parte acá hay una responsabilidad compartida. Hay una responsabilidad compartida entre el prestador y la ARS. La ARS porque debe garantizar el servicio al afiliado, claro, en una situación de extrema urgencia, porque sabemos que todo paciente que esté en una unidad de cuidado intensivo tiene su vida en peligro. O sea, no es una enfermedad común. Cuando vamos a la unidad de cuidado intensivo es porque las consecuencias pueden ser inmediatas y hay que actuar rápido. Entonces, la ARS tiene esa responsabilidad. Y el prestador también tiene la responsabilidad de darle el servicio a ese paciente que ellos ingresan en esa unidad de cuidado intensivo. Porque de nada me sirve a mí una unidad de cuidado intensivo, poner un paciente allá y que de repente me diga el cardiólogo que él no trabaja con ARS y él no va a ver ese paciente, pero él tiene un infarto. Y en ese mismo paciente me diga que hizo una infección nosocomial propia del hospital y que el infectólogo no lo va a ver porque no tiene seguro. Entonces, así vamos detallando al paciente, vamos a ver que nadie lo va a atender. Entonces, él va a estar acostado en una cama entre 4 paredes donde nadie lo está atendiendo. Entonces, es responsabilidad del prestador y responsabilidad de la ARS garantizar los servicios de salud a esa persona. Porque si trabajo en una clínica, todo tiene que incidir en esa unidad de cuidado intensivo, porque ese paciente pertenece a la unidad de cuidado intensivo y los intensivistas que están ahí, muchos de los intensivistas manejan a perfección lo que son los procesos infecciosos propios de cada enfermedad. Ahora, cuando ellos no pueden ya con los procesos infecciosos, entonces hacen las interconsultas con los infectólogos. Entonces, esa cadena debe mantenerse para el buen desenvolvimiento de una unidad de cuidado intensivo. Pero entonces, ¿dónde queda el asunto de los honorarios del profesional en este caso? Vamos a dejar esa pregunta para cuando regresemos de la pausa que debemos hacer. ¿Dónde quedan? O sea, ¿quién se responsabiliza a pagar los honorarios del especialista? ¿La ARS o la prestadora de servicios? Una pausa, ya continuamos. El carnet del Seguro Familiar de Salud te acredita atención en emergencia e internamiento sin pago ni depósito de dinero. Hacerte todos los análisis que necesites. No ser retenido por deudas. Entre otros muchos beneficios. Preséntalo y exige tus derechos. Dida, comprometidos con tu bienestar. Orienta, defiende, informa. Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante. La donación de órganos es un acto generoso y altruista. Cuando donamos nuestros órganos no hay contrato, solo la decisión de ser solidario, que por amor nos hace sentir y decidir que damos vida después de nuestra muerte. Solidarízate. Siempre se puede más. Da vida, hazte donante. Los riesgos en el trabajo dependerán de la labor que realices. Los trabajadores de la salud deben tomar en cuenta los riesgos físicos, químicos y biológicos. Utiliza ropa, calzado y equipos adecuados a la actividad que realices. Los docentes pueden presentar problemas de estrés musculoesqueléticos y de la voz. Evita movimientos bruscos y agresivos, así como forzar la intensidad de la voz. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. La Federación Nacional de Trabajadores de la Salud del Instituto Dominicano de Seguros Sociales demandó efectuar los nombramientos de más de 650 hombres y mujeres que trabajan por cuotas de recuperación de manera informal. Los trabajadores advirtieron que paralizarán las labores si no es atendida su demanda por el Consejo Directivo del IDSS. Delcy Sosa, secretaria general de la Federación, afirma que algunos de estos trabajadores tienen más de 12 años laborando en los centros de salud sin ser nombrados de manera formal, por lo que reiteran el llamado a las autoridades. Afirmó que si las autoridades no le dan otro camino, tendrán que realizar el paro en los hospitales del IDSS. Los trabajadores además protestan de manera pacífica frente al Instituto Dominicano de Seguros Sociales con pancartas en mano en reclamo de sus nombramientos.
El carnet del Seguro Familiar de Salud te acredita atención en emergencia e internamiento sin pago ni depósito de dinero. Hacerte todos los análisis que necesites. No ser retenido por deudas. Entre otros muchos beneficios. Preséntalo y exige tus derechos. Dida, comprometidos con tu bienestar. Orienta, defiende, informa. Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante. La donación de órganos es un acto generoso y altruista. Cuando donamos nuestros órganos no hay contrato, solo la decisión de ser solidario, que por amor nos hace sentir y decidir que damos vida después de nuestra muerte. Solidarízate. Siempre se puede más. Da vida, hazte donante. Los riesgos en el trabajo dependerán de la labor que realices. Los trabajadores de la salud deben tomar en cuenta los riesgos físicos, químicos y biológicos. Utiliza ropa, calzado y equipos adecuados a la actividad que realices. Los docentes pueden presentar problemas de estrés musculoesqueléticos y de la voz. Evita movimientos bruscos y agresivos, así como forzar la intensidad de la voz. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupación. Bien, señores, y nosotros continuamos hablando con el doctor Fribio Castellanos, quien nos visita en esta mañana. Estamos tratando un tema que puede ser común con todos ustedes. Estamos hablando de un caso específico que estamos tratando a través de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social, y es un caso especial del cual hicimos una pregunta antes de irnos a la pausa. ¿Dónde queda el honorario del médico que presta su servicio a una ARS o a un centro de salud? Doctor. Mire, en primer lugar, el afiliado no tiene el compromiso de pagar unos honorarios médicos por un proceso de enfermedad que está sufriendo y que está pagando un seguro a una aseguradora. Entonces, la responsabilidad siempre va a ser en primera instancia de la ARS, porque la ARS es la que tiene que proteger al afiliado, la que tiene que defender al afiliado. Y lo que se estila en estos casos es que la ARS debe buscar el médico que deba atender a esa afiliada. Si en una clínica hay varios especialistas y uno de ellos no trabaja con la ARS, ok, lo dejamos, pero la ARS debe buscar a ese médico que está en la clínica que sí trabaja con ellos. En caso contrario, la ARS debe garantizar y negociar con ese médico que no trabaja con los seguros para ponerse de acuerdo. Lo que no se le puede negar la atención a ese afiliado. En pocas palabras, eso debe ser transparente al afiliado. Sí. Es un tema de contratación, es un No es un tema del negociación, afiliado realmente. No es un tema del afiliado. O sea que la práctica de que los médicos se dirijan directamente a los familiares que quizás están en un momento de desesperación. Porque tengo para decirle que gracias a Dios, esa afiliada, esa llegada a nosotros como institución, y nosotros pudimos estar incluso presentes cuando se dio la información. Imagínense esos afiliados que están en un estado de desesperación porque tienen su paciente en unidad de cuidados intensivos, que bueno, tú dices, yo hago lo que sea por salvaguardar la vida de mi familiar. Pues es importante que sepan que cualquier negociación en niveles de alto costo y máximo nivel de complejidad, todo lo médicamente necesario es atención integral. Que necesite ese paciente, pues es transparente el afiliado. Tiene que buscar la manera de la prestadora de dar los servicios y buscar la ARS de pagar esos servicios. Así es, Yulis. En el caso de ese afiliado, es la resolución 375 que va a primar sobre todo lo demás. La resolución 375 habla de lo que es la atención integral, de todo lo que ese afiliado necesita para su recuperación. Entonces, como tal, la ARS debe garantizar esa atención integral. El afiliado no tiene por qué estarse preocupando de que X cosas pasan. No, yo tengo un catálogo de prestaciones, tengo un seguro que dice que yo tengo una atención integral por cada evento por año de $1 millón. Entonces, dentro de todas esas prestaciones que yo tengo,
Entonces, está garantizada mi atención, ya sea con infectólogo, con neurólogo, con el médico, cual sea. Claro. De lo contrario, como dije hace un momento, no sería atención integral. Esa es la parte humana, doctor. Y la parte de equipos, porque tenemos muchos casos de que mi aparato es mío, como médico yo lo compré y por eso me tienen que pagar por el uso del aparato. No, los usos de aparato no están contemplados a pagarlo por parte del afiliado. Porque, ¿qué te digo? Si yo compro un sonógrafo para hacer una sonografía de abdomen, ese sonógrafo vale 5 millones, yo no te puedo cobrar a ti parte del precio de ese aparato cada vez que vaya un afiliado, porque no es mi culpa que tú compres un aparato tan caro. Y que lo compraste exclusivo para ti. Para ti. Entonces, lo que manda mi seguro es que yo debo hacerme una sonografía de abdomen con el aparato que sea. Puede ser el más sofisticado como el menos sofisticado. Pero ya no es problema mío. Tampoco es problema mío que yo tenga que comprar piezas o parte del aparato, como hemos visto que ha sucedido, que se le indica, por ejemplo, a un afiliado una artroscopía y hasta los plásticos que se usan para recubrir hay que cobrárselo al afiliado. No. Se supone que una artroscopía se hace con un artroscopio y que yo tengo el artroscopio para eso. No tengo por qué cobrarte, por ejemplo, las pinzas o el bisturí para hacerte una cirugía. Como hemos visto en el pasado, que a la DIDA llegaban cantidades de reclamaciones porque los médicos cobran unos puntos, unas raspadoras que hay de coser la piel. Hasta las jeringas, sí. Doctor. Por eso tenemos en este momento en el aire una campaña publicitaria donde hablamos de eso. O sea, eso no es casualidad. Lo que dice el spot nuestro no es casualidad que te digan no pague en emergencia, no pague luz, no pague cable. No, y la gente se sorprende, pero ¿y será que en algún momento no pague hotelería? Cobraron cable y cobraron luz. Sí, señores. Se ve de todo. Se ve de todo. Y es bueno que la población se empodere de sus derechos y que denuncie a esos prestadores que cobran indebido, por usos indebidos de cosas que no deben pagarse. O sea, cuando un cobrador le dice al afiliado que debe pagarle porque lo va a operar y la grapadora vale 10,000 pesos, debe negarse. Hay un caso que se da mucho también en los centros de salud o en las prestadoras, doctor, y es el pago que debemos hacer los afiliados, por ejemplo, a un especialista. Tú pagas una consulta, tú vas a un centro de salud a verte con un nefrólogo, por decir cualquier especialista. Y aparte de lo que te cobra el centro, pues el nefrólogo quiere como especialista que tú le pagues una consulta alterna a lo que tú estás pagando al centro de salud. Eso se está regulando actualmente. Mira, eso es muy común, ¿eh? Se pudiera considerar como también un reto que tiene el sistema, que es la de controlar esos cobros que también son indebidos. Que son indebidos. En el sentido de que, hablando ya como médico, si yo hago un contrato con una ARS para trabajar con esa ARS y la ARS me dice a mí que mi contrato son 200 pesos por consulta, yo debo cobrar 200 pesos por consulta y no cargarle el precio de esa consulta al afiliado. Al afiliado. No, claro. Yo contraté, entonces le cobro 200 pesos a la ARS y le cobro 1,000 al afiliado. No, yo creo que es poco ético uno hacer contratos para luego cobrarle al afiliado que no tiene la culpa. Pero es muy recurrente. Tenemos que aprovechar al doctor. Es muy recurrente. Yo quiero aprovechar al doctor porque el doctor da una entrevista, ¿verdad?, muy puntual. Doctor, nosotros tuvimos un caso la semana pasada a través de DIDA en radio. El afiliado se comunicó con nosotros vía telefónica y nos informaba que él tenía a su esposa recién parida en un centro de salud de la capital y que la esposa le habían dado de alta. El bebé queda interno por un tema de alto costo. Sí. Le están pidiendo para poder dejar salir a la esposa del centro. Yo me río porque de verdad es que él llamó con tanta desesperación y decía, yo quisiera dormir tranquilo porque ¿de dónde yo voy a sacar un depósito de 10,600 pesos que me están pidiendo para poder sacar a mi esposa y para poder dejar el bebé en cuidados intensivos? Sí. Eso fue en esta semana, doctor. Sí, es propicio tu caso para recordar a la población de que no paguen depósitos. La Seguridad Social tiene resoluciones que prohíbe el cobro de anticipo, de depósito, e inclusive retención de cadáveres por falta de pago. O sea, no paguen depósito. Usted tiene un carnet que le confiere un derecho a ser atendido. Entonces, vemos la situación de ese señor, como tú mencionas, que se sienta angustiado porque le están pidiendo un depósito para un niño que está en una situación de un problema agudo que hay que dejarlo. No, quien paga a los prestadores es la ARS. Y aunque hay una parte que debe pagar uno, pero que al final quien paga la carga total o el precio casi total de los servicios que uno recibe es la ARS.
y como tal debemos todo el tiempo decir que no. Y a la menor duda, diríjanse a los stands, que puede ser que estén en las clínicas donde se encuentren, si no llamen a la DIDA, si no vayan escriban por las redes, que esto está 24/7. Por cualquiera de las redes que hay, y van a recibir apoyo por parte de nosotros y orientación. Bueno, no nos queda más que agradecerle al doctor Castellanos por haber estado con nosotros en este día, con informaciones, como dice Yulisa, puntuales para aquellas personas que necesiten, ¿verdad?, de orientación en materia de salud. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. La invitación, por supuesto, siempre queda abierta para que regrese a este escenario y continuemos ayudando a esa población. Y le vamos a dar seguimiento al avance de la resolución 375. ¿Quién más que el doctor? Claro. Que es quien recibe todas esas reclamaciones. Hay que ver el nivel de conocimiento de la población. Ya hicimos, y antes de despedir al doctor, ya hicimos una primera encuesta de satisfacción. Tomamos una muestra en algunas de las farmacias, principales farmacias de la capital, y realmente el nivel de desconocimiento de la población es muy alto. Así que hacemos un llamado a todos los afiliados, y doctor, yo me imagino que vamos a dejar lo que dé una última exhortación antes de irse, de que realmente la preocupación nuestra, y ustedes como área médica, que son los que reciben las reclamaciones, es que los afiliados conozcan cuáles son sus derechos y cómo reclamar. Doctor, le damos el pase y con eso nos vamos para que usted dé una última exhortación a aquellos afiliados que nos están mirando en DIDA TV. Bueno, nada, recordarle a todos los afiliados que hay una institución que viola para que se cuiden sus derechos, para proteger sus derechos que se han ganado, y que a la menor duda, al menor problemita que tengan, ya sea en una clínica, ya sea en una farmacia, en un laboratorio, no duden en consultar a la DIDA. La DIDA es fácil. La DIDA pueden ir de forma presencial, pueden visitar cualquiera de las redes, pueden llamar al call center que tenemos. Si están en el interior, tenemos sucursales casi en la mayoría de las provincias del país. Y nosotros estamos atentos y deseosos de ayudar, porque esa es la forma en que el sistema de salud, el sistema de seguridad social avanza. Y es por las informaciones que podemos recibir a través de ustedes. Señores, nosotros continuamos comprometidos con su bienestar. 30 segundos y regresamos. El carnet del Seguro Familiar de Salud te acredita atención en emergencia e internamiento sin pago ni depósito de dinero. Hacerte todos los análisis que necesites. No ser retenido por deudas. Entre otros muchos beneficios. Preséntalo y exige tus derechos. DIDA, comprometidos con tu bienestar. Orienta, defiende, informa. Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante. La donación de órganos es un acto generoso y altruista. Cuando donamos nuestros órganos no hay contrato, solo la decisión de ser solidario, que por amor nos hace sentir y decidir que damos vida después de nuestra muerte. Solidarízate. Siempre se puede más. Da vida, hazte donante. Los riesgos en el trabajo dependerán de la labor que realices. Los trabajadores de la salud deben tomar en cuenta los riesgos físicos, químicos y biológicos. Utiliza ropa, calzado y equipos adecuados a la actividad que realices. Los docentes pueden presentar problemas de estrés musculoesqueléticos y de la voz. Evita movimientos bruscos y agresivos, así como forzar la intensidad de la voz. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. En un emotivo acto, se rindió homenaje a José Eugenio Cunhar, pionero del sindicalismo en la República Dominicana. En la actividad estuvieron presentes personalidades del sector sindical y social del país, aparte de las familias y amigos del fenecido sindicalistas, quienes escucharon una retrospectiva de la historia de Cunhar a cargo de José Gómez Cerda, quien es el director de la Academia Humanista de nuestro país. Nosotros queremos, con esta actividad, hacer un reconocimiento a un personaje desconocido para muchos dirigentes sindicales,
y que debe estar en el corazón de todos nosotros, como el líder de los trabajadores en la primera década del siglo pasado. Nosotros hemos tenido varios líderes de época. Tuvimos a Mauricio Báez durante la época de Trujillo, pero antes de la llegada de Trujillo, el líder indiscutible fue José Eugenio Cúnjar. José Eugenio Cúnjar nació en 1865, aquí en Santo Domingo. De muy pequeño lo llevaron a Puerto Plata. Su padre era alemán y en Puerto Plata desarrolló su infancia y conoció al padre Meriño. Con el tiempo volvió a vivir aquí en la capital y tuvo a Monseñor Meriño, que ya era, digamos, el jefe de la iglesia, como su tutor o protector, y también estudió con Eugenio María de Hostos. Quiere decir que una persona que haya tenido en su infancia dos orientadores de la talla de Monseñor Meriño y de Eugenio María de Hostos es una persona que debió tener un talento o debió tener unas aptitudes para que esas personas se fijaran en él. En 1888, quiere decir cuando tenía 23 años, durante el gobierno de Ulises Heró, él participó en una sublevación contra el gobierno. Estuvo preso y junto con Gregorio Luperón fueron deportados y él se fue a vivir exiliado a Curazao, y de Curazao pasó a Puerto Rico y en Puerto Rico se casó con Carmela Freire. En Puerto Rico conoció a Santiago Iglesias. Santiago Iglesias era un sindicalista español radicado en Puerto Rico que estuvo 8 años preso y fue el creador de la Federación Libre de Trabajadores Puertorriqueños, que se afilió a la Federación Americana de Trabajadores, American Federation of Labor, y era muy amigo de Samuel Gompers, el presidente de esa organización norteamericana. Se supone que Eugenio Cúnjar conoció el sindicalismo en Puerto Rico, especialmente a través de Santiago Iglesias. Después del asesinato de Ulises Heró, él regresó al país y se instaló en Puerto Plata. Parece que tenía algunas relaciones con Sosúa, pero lo que dicen los datos que tenemos es que se instaló en Puerto Plata. En 1914, José Eugenio Cúnjar fundó en Puerto Plata la Hermandad Comunal Nacionalista. En esa época no se usaban los nombres que nosotros usamos ahora de sindicatos, de federaciones ni de confederaciones. Hermandad era un sinónimo de lo que nosotros llamamos ahora sindicato, como era la Hermandad Cigarrera de Santiago, que fue una de las pioneras del movimiento, y había muchas organizaciones que hacían trabajo de gremialista, quiere decir, para defender el oficio que tenían, y de mutualidades para protegerse. No habían grandes empresas. De su lado, Manuel Brugal Cúnjar agradeció a los presentes en representación de las familias descendientes, destacando el trabajo visionario que tenía José Eugenio, practicado a través del movimiento obrero dominicano, con dedicación, disposición y amor a la patria, según contaba. Buenas noches. Yo vengo más que nada a agradecer este homenaje en nombre de la familia Cúnjar, tanto a la Academia Humanista, en la persona de José Gómez Cerda, como a la propia casa, en la persona de su dirigente Gabriel Ríos.
en este momento me viene a la memoria el recuerdo de un tío muy querido nuestro, Bolívar Cunha, que se afanó durante muchos años por rescatar la obra, o por poner en conocimiento la obra de José Eugenio Cunha. Este tío era un médico patólogo que vivía en Estados Unidos y él se dedicó a investigar en las bibliotecas de los Estados Unidos, en el Archivo Nacional de Estados Unidos, viajó a Puerto Rico, en distintos lugares, investigó sobre la vida de José Eugenio Cunha, en Puerto Plata también, en el ayuntamiento, y preparó todo un legajo de datos históricos y los quería ir publicando poco a poco en la prensa, y yo vi el valor de todos esos documentos y le dije que no los publicara en la prensa, que publicara un libro, y me ofrecí para trabajar con él, para colaborar con él en la elaboración de este libro. Ese libro se llama José Eugenio Cunha, la audacia al servicio de la patria, y es la primera, la publicación, vamos a decir, no la primera, pero la más completa que se ha escrito sobre la vida de nuestro bisabuelo. Los exhorto a que lo lean para que vean lo que él fue y lo que hizo. Yo diría, para resaltar lo más importante, que lo que ya se ha dicho, de que él fue el precursor del movimiento obrero a nivel nacional dominicano. La Hermandad Comunal Nacionalista también se llamaba, en los documentos, ellos ponían Confederación de Trabajadores Dominicanos. De su lado, Gabriel del Río Doñé, secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, se pronunció al respecto, destacando las cualidades de Cunha en la labor sindical del país y en favor de los trabajadores. No ha habido quien promueva la historia de este prohombre, no ha habido quien se dedique a escribir y a dar a conocer en el mundo el trabajo a Cunha. A veces lo mencionamos, cuando hablamos un poco de la historia del movimiento sindical, hablamos de Cunha, pero indudablemente no conocíamos toda su historia, no conocíamos todo lo que había hecho para promover el movimiento sindical dominicano. Como decía el animador, en el año 29 se creó la Confederación de Trabajadores Dominicanos, que fue una confederación antes de Trujillo, pero que el dictador se encargó de tomarla hasta su muerte. O sea, esa Confederación de Trabajadores Dominicanos duró hasta la muerte, hasta cuando justiciamos al dictador. Por eso nosotros nos sentimos muy contentos de esta idea de reconocer una vez más a Cunha, de dar a conocer este personaje en el movimiento sindical, para que en distintas épocas, como decía José, podamos ver la diferencia, Mauricio Báez y Cunha, que fueron dos pioneros del movimiento sindical, pero lamentablemente a Cunha casi no se conoce a Mauricio Báez. En representación de los trabajadores estuvo también el señor Carlos Tomás Fernández, quien pertenece al grupo de exdirigentes de la Central de Trabajadores Mayoritarios, destacando el trabajo y la importancia del esfuerzo realizado por José Eugenio Cunha en la vida de los trabajadores y para llegar a esta etapa del sindicalismo moderno. Ciertamente, Mauricio Báez ha sido el dirigente tal vez más conocido como mártir de la clase trabajadora, como mártir del movimiento sindical. Pero hay que poner, y este esfuerzo, aquí está el carácter extraordinario de esta actividad, al lado de Mauricio también el esfuerzo desarrollado por José Eugenio Cunha y su participación. José dijo una palabra importante: los derechos y libertades de que hoy gozamos los trabajadores no cayeron del aire. Ellos son el resultado de luchas y sacrificios
de aquellos que con anterioridad a nosotros pusieron todo su empeño, muchos dieron su vida, como es el caso de Mauricio Báez, de Pata Blanca, de Mamá Tingó, para que nosotros hoy disfrutemos de niveles de organización, de libertad, y podemos decir, parafraseando al cantautor cubano que dijo: hoy soy un hombre feliz y pido perdón en este día a los muertos de mi felicidad. Muchas gracias. El carnet del Seguro Familiar de Salud te acredita atención en emergencia e internamiento sin pago ni depósito de dinero. Hacerte todos los análisis que necesites. No ser retenido por deudas. Entre otros muchos beneficios. Preséntalo y exige tus derechos. Dida, comprometidos con tu bienestar. Orienta, defiende, informa. Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante. La donación de órganos es un acto generoso y altruista. Cuando donamos nuestros órganos no hay contrato, solo la decisión de ser solidario, que por amor nos hace sentir y decidir que damos vida después de nuestra muerte. Solidarízate. Siempre se puede más. Da vida, hazte donante. Los riesgos en el trabajo dependerán de la labor que realices. Los trabajadores de la salud deben tomar en cuenta los riesgos físicos, químicos y biológicos. Utiliza ropa, calzado y equipos adecuados a la actividad que realices. Los docentes pueden presentar problemas de estrés musculoesqueléticos y de la voz. Evita movimientos bruscos y agresivos, así como forzar la intensidad de la voz. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Bueno, señores, no nos queda más que despedirnos por este fin de semana, agradecerles como siempre que permanezcan en sintonía con nosotros en otra entrega de su programa Dida TV. Yulis. La próxima cita el próximo fin de semana. Así que atentos a un contenido interesantísimo que ya estamos trabajando para todos ustedes. Nos vemos el próximo fin de semana.